Si alguna vez te has preguntado qué hace de Suecia un destino tan fascinante y por qué tantos viajeros la incluyen en sus listas de lugares para explorar, estás en el video correcto. Imagina un país donde la historia medieval, la naturaleza intacta y la modernidad se encuentran de una forma única. Hoy te mostraremos las maravillas de Suecia. Un viaje por paisajes impresionantes, ciudades vibrantes y detalles culturales que van más allá de lo que imaginas. Desde el brillo eterno de los días de verano hasta las largas y mágicas noches de invierno, prepárate para descubrir cada detalle que hace de este país un verdadero tesoro europeo. Pero, ¿por qué Suecia? ¿Qué hace de este país, en el corazón de Escandinavia, un lugar tan especial? Ubicada en el norte de Europa, con una población de aproximadamente 10.400.000 habitantes, Suecia se destaca por su calidad de vida y por ser una de las naciones más desarrolladas del mundo. Puede que ya conozcas algunas innovaciones suecas, como Spotify y Skype, pero lo que quizás no sepas es que, además de sus logros tecnológicos, el país es un paraíso de bellezas naturales y culturales. La economía sueca, con un PIB que supera los 660.000 millones de dólares, se basa en alta tecnología, la industria automovilística y la sostenibilidad. La capital, Estocolmo, es un centro económico y cultural donde la tradición y la innovación se mezclan. Suecia también es un ejemplo de compromiso con el medio ambiente, liderando en energía limpia y prácticas ecológicas. Este es un país donde la modernidad coexiste con la naturaleza y donde puedes disfrutar de lo mejor de la gastronomía, la historia y el ocio. Antes de sumergirnos en los destinos imperdibles, compartiremos algunas curiosidades que te dejarán aún más intrigado por Suecia. ¿Sabías que, durante el verano, en el norte del país, el sol brilla a las 24 horas? Así es, días enteros de luz que parecen no tener fin. Y, en invierno, en el sur, las horas de oscuridad se limitan a solo 5 horas por noche, creando una atmósfera única y acogedora. En este video, iremos más allá de las postales. Descubrirás detalles que harán que tu próximo viaje a Suecia sea inolvidable. Quédate conmigo hasta el final y asegúrate de no perderte ninguna de estas fascinantes curiosidades. ¿Estás listo para esta aventura? Entonces, empecemos. Estocolmo, la capital de Suecia, es un destino que encanta con su mezcla de tradición y modernidad. En pleno corazón de la ciudad, Gamla Stan, el casco antiguo, transporta a los visitantes a otra época con sus estrechas calles adoquinadas y edificios que datan del siglo XIII. Las fachadas coloridas albergan acogedores cafés, tiendas de artesanía y pequeñas galerías que reflejan la rica herencia cultural de la ciudad. El Palacio Real, ubicado en Gamla Stan, es una de las residencias reales más grandes del mundo, con más de 600 habitaciones y una guardia real que impresiona. El Museo Vasa es una atracción imperdible para quienes visitan Estocolmo. Alberga un barco de guerra del siglo XVII que se hundió en su primer viaje y fue recuperado más de 300 años después, en perfecto estado. Este barco es uno de los únicos de su época que aún existe, proporcionando una fascinante visión de la ingeniería naval de antaño. Skansen, el primer museo al aire libre del mundo, es un lugar donde tradición y naturaleza se encuentran. Creado en 1891, permite a los visitantes conocer aldeas y edificios históricos que retratan cómo era la vida en Suecia en siglos pasados. Además, Skansen alberga animales típicos de la región, como alces y osos, enriqueciendo la experiencia de manera auténtica. Estocolmo es una ciudad donde lo antiguo y lo nuevo coexisten armoniosamente, con sorpresas en cada esquina. Kiruna, ubicada en el extremo norte de Suecia, es un destino que ofrece un espectáculo natural único. Durante el invierno, la ciudad es escenario de la aurora boreal, un fenómeno que pinta el cielo con cortinas de luces verdes, púrpuras y rosas, fascinando a visitantes y residentes. En los meses de verano, Kiruna se baña con el sol de medianoche, cuando el sol no se pone y el día parece durar 24 horas. Este fenómeno crea una atmósfera mágica que atrae a aventureros y amantes de la naturaleza.
Kiruna también es hogar de la comunidad Sami, el pueblo indígena de Laponia. Tienen una cultura rica y vibrante, caracterizada por sus coloridas vestimentas tradicionales y el uso de renos en actividades cotidianas. Las historias y tradiciones. Sami son una parte esencial de la identidad local y se pueden conocer de cerca en tours culturales y visitas a aldeas. Otro punto imperdible de Kiruna es el Ice Hotel, ubicado en Jukkasjärvi. Este espectacular hotel esculpido enteramente en hielo y nieve cada año atrae a visitantes de todo el mundo para pasar la noche en habitaciones artísticamente decoradas con detalladas esculturas de hielo. Cada invierno, artistas de todo el mundo contribuyen a crear nuevas obras de arte efímeras en el hotel. Las temperaturas internas rondan los 5 grados centígrados bajo cero, ofreciendo una experiencia verdaderamente única y memorable. Abisko, ubicado en la Laponia sueca, es un verdadero paraíso para quienes buscan la belleza de las auroras boreales y la tranquilidad de la naturaleza intacta. Durante los meses de invierno, el cielo de Abisko se transforma en un escenario iluminado por cintas de luces danzantes, creando una experiencia inolvidable para los visitantes. La Aurora Sky Station, situada en el Parque Nacional Abisko, es considerada uno de los mejores lugares del mundo para observar este fenómeno gracias a su clima seco y cielo despejado. En verano, Abisko se transforma y revela el famoso Kungsleden, uno de los senderos de caminata más conocidos de Suecia. Este camino de más de 400 kilómetros atraviesa paisajes impresionantes, incluyendo bosques de abedules, montañas y ríos cristalinos. El sendero comienza en Abisko y atrae a aventureros de todo el mundo, ya sea para caminatas cortas o para enfrentar el recorrido completo. Además de las caminatas, el Parque Nacional Abisko ofrece oportunidades para explorar cuevas de piedra caliza y el espectacular cañón de Abisko-Joka, con sus aguas azules que cortan las rocas. Durante el verano, el sol de medianoche ilumina la región, permitiendo que las actividades al aire libre continúen sin la limitación de la oscuridad. La fauna local incluye renos y zorros árticos, añadiendo un toque especial a la experiencia de los visitantes. Si amas descubrir nuevas culturas, conocer curiosidades sorprendentes sobre países y ciudades alrededor del mundo, y siempre estás en busca de la próxima historia que te dejará boquiabierto, entonces este canal es para ti. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Y si conoces a alguien que también ama explorar el mundo, compártelo con ellos. Vamos juntos a convertir cada video en una nueva aventura. Gotemburgo, situada en la costa oeste de Suecia, es una ciudad vibrante que combina modernidad, tradición y un fuerte compromiso con la sostenibilidad. El mercado de pescado Feskekorka, que se asemeja a una iglesia con sus estructuras góticas, es un punto central de la vida local. Allí, los visitantes encuentran una variedad de mariscos frescos, desde suculentos camarones hasta langostas y ostras. Es un lugar perfecto para saborear las delicias del mar mientras se observa el ajetreo de los pescadores y chefs locales en acción. Slotskogen es otro atractivo imperdible de Gotemburgo. Este extenso parque urbano ofrece espacios verdes ideales para picnics, senderos relajantes e incluso un zoológico con animales típicos de Escandinavia, como alces y focas. Durante los meses de verano, el parque se convierte en el escenario de eventos y festivales, atrayendo tanto a residentes como a visitantes que disfrutan de música en vivo y comida callejera. Gotemburgo es reconocida por su destacada escena gastronómica, con restaurantes que valoran ingredientes frescos y locales. La ciudad es hogar de chefs renombrados que reinventan platos tradicionales suecos, destacándose por el uso creativo de pescados y mariscos. Además, Gotemburgo alberga cervecerías artesanales que ofrecen una variedad de sabores, reflejando el espíritu innovador y acogedor de la ciudad. Kalmar es una ciudad que transporta a cualquier visitante directamente a la época medieval de Suecia. El icónico castillo de Kalmar, construido inicialmente en el siglo XII y transformado en una impresionante fortaleza renacentista en el siglo XVI,
se destaca por su arquitectura imponente y torres de piedra que parecen susurrar historias antiguas. El castillo fue escenario de eventos significativos, incluyendo la famosa Unión de Kalmar en 1397, que unió temporalmente las coronas de Dinamarca, Suecia y Noruega bajo un solo monarca, marcando un momento crucial en la historia escandinava. Explorar Kalmar es caminar por calles adoquinadas que aún conservan el encanto de siglos pasados. Casas de madera pintadas en tonos vivos y edificios históricos se alinean en las calles estrechas, creando una atmósfera auténtica que invita a una inmersión total. Es difícil no imaginarse en historias de caballeros e intrigas políticas al caminar por estos callejones. Además del castillo, la ciudad ofrece el Museo de Land de Kalmar, donde los visitantes pueden ver exposiciones que narran la rica historia local, incluyendo artefactos de naufragios y reliquias medievales. El puente de Åland, con sus 6 kilómetros de extensión, conecta Kalmar con la isla de Åland, un destino popular para los suecos que buscan veranos tranquilos. La puesta de sol sobre el mar Báltico, vista desde el puerto de Kalmar, es un espectáculo que atrae a fotógrafos y turistas en busca de recuerdos inolvidables. Visby, ubicada en la pintoresca isla de Gotlandia, es como una cápsula del tiempo viva, reconocida como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sus murallas de piedra, que datan del siglo XIII, aún rodean el centro histórico, ofreciendo una visión única del pasado medieval de Suecia. Durante la famosa Semana Medieval, que se celebra cada agosto, la ciudad se transforma por completo. El ambiente cobra vida con caballeros en armaduras, músicos tocando melodías antiguas y mercados repletos de artesanos vendiendo productos que parecen sacados directamente del siglo XIV. Es como adentrarse en una historia donde cada detalle transporta a los visitantes a una época distante. Caminar por las calles adoquinadas de Visby es perderse en un laberinto de casas de piedra e iglesias en ruinas, como la imponente iglesia de San Nicolás. Esta experiencia inmersiva atrae a visitantes de todo el mundo que quieren sentir la auténtica y vibrante atmósfera de la Edad Media. Además de las celebraciones, Visby está rodeada de una naturaleza impresionante. Las formaciones rocosas conocidas como rauks salpican la costa, esculpidas por el viento y el mar durante miles de años. Estos gigantes de piedra crean paisajes dramáticos que son verdaderos monumentos naturales, perfectos para quienes buscan fotografías inolvidables. El contraste entre la robusta historia medieval y la belleza salvaje de la costa de Gotlandia hace de Visby un destino imperdible para cualquier amante de la historia y la naturaleza. Smogen, situada en la costa oeste de Suecia, es un pueblo pesquero que parece salido de una pintura. Conocida por el muelle Smogen-Briggan, que se extiende a lo largo del litoral, esta pasarela de madera es un punto vibrante, rodeada de tiendas, cafés y restaurantes. Las casas de colores que bordean el muelle crean un encantador contraste con el azul profundo del Mar del Norte, proporcionando un escenario perfecto para paseos al atardecer. El pueblo es famoso por su oferta de mariscos frescos, un verdadero deleite para los amantes de la gastronomía. Ostras, camarones y langostas se sirven en platos simples y auténticos que resaltan la calidad de los ingredientes locales. Smogen se vuelve aún más especial durante la temporada de pesca, cuando los barcos regresan al puerto cargados, trayendo una atmósfera de animación y actividad a la pequeña comunidad. Además de la gastronomía, los acantilados de granito rosa que rodean Smogen son una invitación para hacer senderismo. Estas formaciones geológicas únicas, moldeadas por el viento y el mar a lo largo de siglos, ofrecen senderos panorámicos con vistas impresionantes de la costa. La luz del sol reflejada en las superficies rosadas de las rocas crea una atmósfera mágica, especialmente al atardecer, cuando los colores del cielo parecen fusionarse con las piedras. Explorar Smogen es sentir el ritmo tranquilo de la vida costera, donde cada detalle, desde las casas de madera hasta el sonido de las olas,
compone una experiencia que irradia autenticidad y serenidad. Malmö, situada en el sur de Suecia, es un notable ejemplo de cómo la tradición y la innovación pueden coexistir en perfecta armonía. Siendo la tercera ciudad más grande del país, Malmö se destaca por su enfoque sostenible y su urbanismo progresista. Un símbolo notable de la modernidad de la ciudad es el Turning Torso, un impresionante rascacielos que se retuerce en una espiral de 49 pisos, diseñado por el renombrado arquitecto español Santiago Calatrava. Este edificio se ha convertido en un ícono que refleja el espíritu audaz y visionario de la ciudad. El puente de Øresund es otro hito que define a Malmö. Con casi 8 kilómetros de extensión, este impresionante puente conecta la ciudad con la vecina Copenhague, en Dinamarca, creando un paso estratégico y simbólico entre los dos países. Desde su inauguración en el año 2000, el puente ha transformado a Malmö en un importante centro de conexión y ha facilitado la integración económica y cultural entre Suecia y Dinamarca. Además de los hitos arquitectónicos, Malmö es conocida por sus iniciativas de sostenibilidad. El barrio de Västra Hamnen, donde se encuentra el Turning Torso, es un ejemplo de planificación urbana que prioriza la energía renovable y los espacios verdes. La ciudad ofrece una mezcla vibrante de cultura, con museos, galerías y una escena gastronómica diversa que refleja su población multicultural. Pasear por el centro de Malmö es encontrarse con plazas animadas, como Lilla Torg, repletas de cafés y restaurantes. Esta combinación de tradición, modernidad e innovación hace de Malmö un destino intrigante y dinámico, atrayendo a visitantes que buscan una experiencia única en Escandinavia. Karlskrona, situada en la costa sureste de Suecia, es una ciudad rica en historia naval y un verdadero tesoro arquitectónico. Fundada a finales del siglo XVII como base de la Marina sueca, Karlskrona se destacó por su importancia estratégica y militar. No es casualidad que haya sido reconocida como Patrimonio Mundial de la UNESCO, gracias a su impecable planificación urbana y la conservación de sus edificios históricos. El Museo Marítimo de Karlskrona es un punto destacado para los visitantes. Con exposiciones que incluyen modelos de barcos detallados y artefactos originales, el museo relata la historia de la Marina sueca de manera fascinante. Una de sus atracciones más curiosas es un submarino real que los visitantes pueden explorar, ofreciendo una experiencia inmersiva y educativa. Además del museo, Karlskrona cautiva con sus iglesias de madera, como la impresionante iglesia de Fredrikskirken, construida en el siglo XVII y reconocida por su estilo barroco. Estos edificios son testigos silenciosos de siglos de fe y tradición, agregando una capa de espiritualidad a la ciudad. El archipiélago de Karlskrona, compuesto por más de 1.300 islas e islotes, es una invitación a paseos en barco. El paisaje ofrece aguas cristalinas, calas escondidas y una conexión directa con la naturaleza que atrae a los visitantes en busca de tranquilidad. Las islas, muchas con pintorescos pueblos de pescadores, son perfectas para explorar durante el verano, cuando los colores vibrantes del mar y el cielo se fusionan en un espectáculo inolvidable. La región de Skåne, ubicada en el extremo sur de Suecia, es un verdadero paraíso para los amantes de los paisajes idílicos y la historia rica. Conocida por sus campos fértiles que se extienden hasta donde alcanza la vista, Skåne ofrece un escenario que cambia de color con cada estación, pero es en primavera cuando su esplendor se revela en vibrantes tonos verdes y flores multicolores. Esta fertilidad ha hecho de la región uno de los graneros agrícolas más importantes del país, impulsando la cultura de alimentos frescos y tradicionales. Entre los monumentos históricos, Glimmingehus se destaca como uno de los castillos medievales mejor conservados de Suecia. Construido a finales del siglo XV, este sólido fuerte de piedra impresiona por su arquitectura robusta y las historias de batallas y leyendas que rodean sus pasillos. Es un ejemplo vívido de la arquitectura defensiva de la época y una parada obligada para los entusiastas de la herencia medieval. Otro punto destacado en Skåne es el Castillo de Sofiero.
famoso por sus jardines deslumbrantes. Originalmente una residencia real, Sofiero brilla especialmente en primavera, cuando sus extensas colecciones de rododendros florecen, transformando el lugar en una explosión de colores. Caminar por sus jardines es una experiencia que combina belleza natural y serenidad, complementada por la espectacular vista del estrecho de Øresund. La diversidad de Skåne, con sus encantadores pueblos, mercados locales y paisajes de postal, la convierte en un destino que reúne cultura, naturaleza e historia en una sola visita. Öland, la segunda isla más grande de Suecia, es un destino que cautiva tanto por su belleza natural como por su rica historia. Los paisajes de piedra caliza, que se extienden en vastas llanuras y formaciones rocosas, crean un entorno único que refleja la fuerza de la naturaleza a lo largo de los siglos. Estas formaciones son perfectas para hacer senderismo y explorar, ofreciendo vistas impresionantes del mar Báltico. En el corazón de la isla, las ruinas del castillo de Borgholm son un testimonio del pasado glorioso de Öland. Construido en el siglo XII y ampliado a lo largo de los siglos posteriores, Borgholm ha pasado por incendios y batallas, permaneciendo hoy como un monumento imponente que evoca la grandiosidad de otras eras. Sus muros de piedra, aún de pie frente al viento y al tiempo, invitan a los visitantes a imaginar las historias de caballeros y nobles que alguna vez habitaron sus salones. Otro punto destacado es el Palacio de Solliden, la residencia de verano de la familia real sueca. Con sus bellos jardines meticulosamente cuidados, Solliden ofrece un espectáculo visual especialmente vibrante durante la primavera y el verano, cuando florecen diferentes especies de flores. Los visitantes pueden pasear por los jardines que combinan el estilo formal europeo con influencias más naturales y relajadas. La combinación de naturaleza exuberante, historia y arquitectura hace de Solliden un lugar de contemplación y belleza. Öland, con sus paisajes intactos y su legado histórico, atrae a quienes buscan una conexión más profunda con la tradición sueca y la tranquilidad de las vistas costeras. Uppsala es una ciudad que respira historia y conocimiento. Con su universidad, una de las más antiguas de Europa, fundada en 1477, Uppsala se ha consolidado como un centro académico y cultural. Esta institución ha sido hogar de muchos científicos ilustres, incluyendo a Carl Linnaeus, el padre de la taxonomía moderna. Sus contribuciones se recuerdan en el Jardín Botánico de Uppsala, un espacio que combina belleza natural con legado científico y que alberga una vasta colección de plantas que inspiran y educan a los visitantes hasta hoy. Otro punto destacado es la imponente Catedral de Uppsala, la más grande de toda Escandinavia. Esta catedral gótica, con sus torres que parecen tocar el cielo, ha sido escenario de coronaciones y ceremonias reales a lo largo de los siglos. Sus estructuras internas, con vitrales coloridos y detalles arquitectónicos minuciosos, ofrecen una atmósfera que mezcla reverencia y asombro. El lugar también alberga las tumbas de figuras importantes de la historia sueca, como el rey Gustavo I Vasa, lo que añade un toque de solemnidad al espacio. Pasear por Uppsala es encontrarse con calles que mezclan edificios históricos y vida moderna. Los acogedores cafés y las librerías locales complementan la experiencia, convirtiendo la ciudad en un refugio para quienes buscan conocimiento y tranquilidad. Al lado de la catedral, el castillo de Uppsala, con su vista panorámica de la ciudad, es un recordatorio del papel destacado que Uppsala ha desempeñado siempre en la historia sueca. Suecia es un país de impresionantes contrastes, donde el pasado medieval y las innovaciones modernas se encuentran de forma natural y fascinante. En ciudades como Estocolmo, conocida como la Venecia del Norte, puedes explorar Gamla Stan, el casco histórico con calles estrechas y casas coloridas, y visitar el Museo Vasa, que alberga un barco de guerra del siglo XVII perfectamente conservado. Es un destino que combina la cultura local y la historia con una vida urbana moderna, repartida en 14 islas conectadas por pintorescos puentes. En el extremo norte,
Kiruna ofrece un contraste con su paisaje ártico y la experiencia única de ver la aurora boreal. Durante el invierno, el Ice Hotel en Jukkasjärvi, esculpido anualmente con hielo del río Torne, atrae a visitantes de todo el mundo. En verano, el sol de medianoche ilumina la región, ofreciendo días interminables para explorar la naturaleza circundante. En Gotemburgo, el espíritu portuario de la ciudad se mezcla con iniciativas sostenibles. El mercado de pescado Feskekorka y el parque Slotskogen son puntos que reflejan la cultura local y la conexión con la naturaleza. Gotemburgo también es famosa por su escena gastronómica, destacada por los mariscos frescos servidos en restaurantes premiados. Uppsala, con su rica herencia académica, alberga la universidad más antigua de Suecia, fundada en 1477. La Catedral Gótica de Uppsala y el Jardín Botánico de Carl Linnaeus ofrecen experiencias que combinan historia, ciencia y belleza natural. Malmö, en la costa sur, es un ejemplo de modernidad con conciencia ambiental. El Turning Torso, un rascacielos en espiral, es un ícono de arquitectura innovadora. La ciudad se conecta con Copenhague por el puente de Øresund, destacando su importancia como centro de integración escandinava. Explorar Suecia es descubrir una tierra donde cada destino, desde pintorescos pueblos históricos hasta ciudades de vanguardia, ofrece una combinación única de cultura, tradición y modernidad. Ya sea admirando las calles adoquinadas de Visby, la serenidad de Smogen o los jardines floridos de Sofiero, Suecia se revela en sus múltiples facetas que capturan el corazón de cualquier visitante. Si este viaje despertó tu deseo de explorar más el mundo, no olvides suscribirte al canal para más aventuras. Dale like, compártelo con tus amigos y cuéntanos en los comentarios qué lugar te sorprendió más. Sigue con nosotros y prepárate para la próxima aventura, porque el mundo está lleno de destinos increíbles que esperan por ti.